Saludamos, nos acompaña Soraya Herrera, presidenta de la Fundación Cabat. Nicole Paredes, ¿cómo está? Bienvenida a este programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Muchísimas gracias, un saludo a los compañeros de la mesa y gracias por la invitación. Y también está con nosotros Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador. Gracias Javier, Diana, y el saludo a los señores panelistas. Y también invitamos a la ciudadanía que participe a través de las redes sociales, en Twitter, @la Radio Asamblea, en Facebook, la Radio Asamblea Nacional, y siga por supuesto este programa a través de la transmisión de Facebook Live. Y si desea volver a ver o escuchar este programa, visite nuestra página web, laradio.asambleanacional.gov.es. Y recuerden que también estamos en WhatsApp, lo estrenamos en el programa anterior, fue todo un éxito, esperamos que el día de hoy también sea igual. Les damos nuestro número 099-4960-403, repito, 099-4960-403. Nos hacen llegar ahí las preguntas de cualquiera de nuestros panelistas y nosotros estaremos dándoles respuesta en nuestro programa. Y para iniciar ya el tema que nos convoca el día de hoy, vamos a escuchar la siguiente nota introductoria. Varias son las propuestas para reformar la ley de tránsito que se analizan en el primer debate en el Pleno de la legislatura. Alrededor de 20 proyectos de ley se unificaron en una sola propuesta. Sobre este tema, Marixa Flores nos presenta el siguiente reporte. En varias sesiones que aún no finalizan, el Pleno de la Asamblea Nacional analiza las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde se dio a conocer que más de 25,000 siniestros se registraron en Ecuador durante 2018, siendo las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Tungurahua y Manabí las que más casos registraron. Flexibilizar el sistema de licencia por puntos, que la policía se encargue del control operativo de las actividades de tránsito, incrementar el número de centros de revisión técnica vehicular, que los vehículos y los agentes de tránsito lleven dispositivos electrónicos como una medida de prevención, que la seguridad vial se incluya como asignatura en las mallas curriculares de centros educativos, evaluar el funcionamiento de los permisos de operación y conducción, son algunas de las propuestas que se presentaron por parte de legisladores y representantes de organizaciones y federaciones. Conducir con licencia caducada, acelerar a propósito, rebasar por zonas indebidas, hablar por celular, meterse en el espacio de seguridad son algunos de los factores que inciden en los accidentes de tránsito, señaló Víctor Jiménez, director de Justicia Vial. La aplicación cero tolerancia de la ley permitirá parar a raya el desangre. El presidente de la Comisión Ocasional, Fafo Gavilanes, explicó que se trabajó con la ciudadanía las reformas a la ley que incorporó 21 propuestas. Esta ley no está escrita en piedra y necesariamente tiene que ser una ley transversal escrita con los ciudadanos. Hemos recorrido algunas provincias del país, hemos recibido más de 70 organizaciones sociales, fundaciones. Marixa Flores, diálogo y consenso. No es solo un debate, no es solo una exposición. En diálogo y consenso, la papa caliente. Han sido varios puntos los que hemos tenido tanto en la introducción de este programa como en la nota también que nos preparó Marixa Flores sobre los problemas y conflictos que tenemos en materia de tránsito. Quiero comenzar esta ronda de preguntas con el señor Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la ANT. Se habla de todos estos conflictos desde la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cuáles son las principales propuestas para estas reformas y los principales problemas en materia de tránsito que tiene el país? Buenas tardes. Sí, efectivamente, durante casi todo el debate de esta ley de tránsito nos hemos concentrado, tanto las instituciones públicas como los actores civiles, en enfocarnos principalmente en seguridad vial. Sin embargo, la seguridad vial es uno de los externalidades negativas, como se llaman, que genera la planificación del transporte, como se la ha venido haciendo en las décadas anteriores. Y esa no es una problemática solo del Ecuador, esta es una problemática a nivel mundial que se siente mucho más en los países en desarrollo, pero es una problemática bastante generalizada y responde a varios factores. Uno de ellos es definitivamente la forma como hacemos planificación de transporte. Como decía, nos hemos concentrado en seguridad vial, pero no nos debemos olvidar en el daño al medio ambiente, contaminación, congestión, enfermedades, estrés, una serie de
externalidades que genera la planificación del transporte. En ese sentido, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito hemos tratado de abrir un poco más el debate para no concentrarnos exclusivamente en el tema de seguridad vial, que es un tema sumamente importante y tenemos que tratarlo con fortaleza y firmeza, pero no es la única problemática que tenemos en el transporte. En ese sentido, ¿qué ha propuesto la Agencia Nacional de Tránsito? La Agencia Nacional de Tránsito lo que está buscando es que la planificación de transporte a nivel nacional, tanto a nivel de Agencia Nacional que se encarga del transporte en las redes viales estatales, así como en los GATS que son los responsables del transporte urbano, cambiar las lógicas de planificación para buscar una optimización de las flotas, de los recursos existentes, incorporando conceptos que son sumamente importantes como son accesibilidad y conectividad. Aquí lo que buscamos es que aquellas personas que no han tenido oportunidad de que no han tenido oportunidad de acceder a transporte, tengan la oportunidad de acceder a transporte. Que aquellas personas que están en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, porque no tienen un transporte cercano, tengan un transporte cercano. Pero eso requiere un cambio en la forma como hacemos planificación de transporte y dentro de la ley nosotros estamos incluyendo apartados, es la sugerencia que hemos dado a la mesa, incluyendo apartados que nos ayuden a fomentar un nuevo modelo de planificación de transporte. La ley anterior no es una ley mala, eso hay que dejarlo claro, pero como cualquier ley, como cualquier infraestructura, requiere un mantenimiento adecuado que vaya con los tiempos. Entonces, nosotros sí concebimos que la estructura de la ley anterior se debe mantener, pero incorporando conceptos nuevos que nos apoyen en estas nuevas, en las nuevas visiones de planificación de transporte, que no solamente las tiene que adoptar el Ecuador, sino que a nivel mundial se les están adoptando y cambiando una visión, cambiando un paradigma de transporte. Señor Guzmán, solamente para no dejar suelto este tema, ¿tenemos un porcentaje estimado de cuántas personas en el Ecuador no tienen acceso al transporte y cómo se podría hacer una realidad mediante esta ley, acercarlos al transporte? No existen estudios de ese nivel. Nosotros estamos justamente haciendo un levantamiento a nivel nacional para entender a quién nos llega el transporte interprovincial, por ejemplo. ¿Cuáles son aquellas comunidades a las que el transporte inter o intraprovincial no está llegando? Estamos utilizando alguna información importante, como la información de telefonía celular, el registro social, alguna información de datos existentes, pero también estamos haciendo encuestas y estudios para entender dónde no está llegando. No sabemos exactamente a quién no está llegando el transporte, pero sabemos que existe, por la forma en cómo se hace la planificación del transporte, que existen áreas donde no necesariamente se están sirviendo por transporte público. Muy bien, vamos a llevar ahora esta papa caliente hacia el lado derecho de la mesa con el señor Jorge Calderón. Desde la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, puntualmente, ¿qué es lo que se está proponiendo que cambiar en esta ley, en estas reformas que se están debatiendo? La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, coherente y responsablemente, junto a la abogada Carla Cadena, asambleísta de la provincia de Manabí, presentamos el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el mismo que fue aprobado por el CAL de esta asamblea. Con ese derecho constitucional he venido participando en todos los salones y escenarios de la Asamblea Nacional y de las comisiones, como por ejemplo, en el artículo 57 de la Ley de Transporte Terrestre habla y detalla y determina todas las modalidades de transporte existentes. Pero lo que no podemos estar de acuerdo con el señor Magíster Fafo Gavilanes, presidente de la Comisión Especial de Reformas a la Ley de Transporte Terrestre, que hace 8 días en la provincia de Zamora, Chinchipe, habla claramente que no va a incrementar una nueva modalidad de transporte, pero a las camionetas dobles cabinas señala que lo va a hacer mixta, urbana y rural. ¿De qué seguridad vial podemos hablar cuando se estaría autorizando para que ciudadanos puedan viajar en las camionetas de los baldes, de las mixtas en el Ecuador? Eso considero que es un grave error que no contribuye a la seguridad social. Segundo, sería una competencia desleal porque las camionetas estarían haciendo el servicio de los taxis.
haría una competencia con el transporte urbano, intercantonal, interparroquial e interprovincial. Le manifiesto al señor presidente de esta comisión, ¿por qué no lo hace al taxi ruta? ¿Por qué no lo hace al taxi interprovincial? Y todos contra todos. Lo que ustedes están haciendo este programa y generando para que se contribuya a disminuir los lamentables siniestros y accidentes de tránsito. Pero esto es grave para la movilidad en el Ecuador. No se puede legislar pretendiendo favorecer a un modal de transporte. Además, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en el periodo de la abogada Marcela Aguiñaga, logramos que se ratifique el texto del artículo 386 por considerar que es el único brazo ejecutor y jurídico que cuentan los conductores públicos y comerciales del Ecuador para que la autoridad pueda sancionar a los ciudadanos que hacen transporte ilegal al margen de la ley sin contar con un título de permiso de operación. Ahora en esta comisión le están poniendo la palabra exceptuando. Con esa palabra, exceptuando a las camionetas dobles cabinas, transportan personas, seres humanos y no tendrían acción la autoridad de control para poder sancionar. Por eso es que hemos pedido de tanto ser recibidos en la una comisión como en la otra comisión. Cuando el 6 de noviembre del año anterior la expresidenta convocó a conocer el primer informe, reconocemos que 45 días una vez que se apruebe el informe será el último y definitivo, pero lo que vienen haciendo tanta socialización creo que no está bien. Nosotros le apostamos a esto. Después quisiera hablar de los aplicativos, pero ustedes como jóvenes emprendedores de la comunicación van a compartir conmigo. No es posible que la autoridad irresponsablemente otorgó a los 221 municipios del país realizar la revisión vehicular, donde hablamos de seguridad, donde los municipios cogen la piola y el plomo como los maestros albañiles. Esa es la revisión vehicular. Por eso son tantos accidentes de tránsito. La Agencia Nacional debería de condicionar a los municipios, darles un plazo 180 días. ¿Quieres la revisión técnica vehicular? Pon tu taller técnico mecánico para que sea una revisión de adeveras. Los vehículos no son revisados, son al ojo, y ahí carece la informalidad y carece la inseguridad en los vehículos y contribuye a la contaminación y lamentablemente a los siniestros de tránsito. Señor Calderón, me asalta una duda con lo que nos dijo el señor Guzmán también. Muchas partes del Ecuador no tienen servicio de transporte, no llega el servicio de transporte por nada y tienen muchos que salir a pie. Desde la Federación de Taxis, usted nos dice el tema de las camionetas doble cabina. Esa población que todavía no está levantado un estudio, podría movilizarse también en las camionetas doble cabina y no tienen acceso al taxi. ¿Hay los suficientes taxis en el Ecuador como para llegar a toda la población, incluyendo a la que no está comunicada mediante el transporte? Qué importante, Javier, cómo usted lo pone en la mesa, esta polémica del tránsito, el transporte y la movilidad en el Ecuador. La Agencia Nacional de Tránsito ha dimensionado la flota vehicular de camionetas en todo el país, argumentando que existe un estudio de hace 6, 7, 8, 9 años y que existen cupos remanentes. Eso no está en la ley. Para mí, eso es corrupción. Se han creado cientos de camionetas y miles en el Ecuador con el cuento que van a dar servicio a las comunidades, y todas las camionetas se han quedado en la parte urbana haciendo competencias leales con los taxis intercantonal, interparroquial. Por eso es que nosotros este día miércoles tenemos una asamblea nacional en Fedotaxis, todos los señores presidentes de las uniones del país, donde vamos a determinar, porque nos dan por los dos lados, la Agencia Nacional creando de una manera desproporcional el incremento de camionetas, que no es la solución, y por otro lado los municipios del país, a la cabeza el municipio de Quito, que legalizó más de 13,000 cupos sin tener técnica, sin tener lógica y sin respetar los parámetros emitidos por la Agencia Nacional. Bueno, el señor Guzmán ya nos explicará cómo se lleva a cabo esto, cómo se opera el tema de lo que está expresando el señor Calderón. Ahora preguntamos a Soraya. Bueno, muchas gracias. Justamente iba a empezar diciendo que, a diferencia de Álvaro, como director de la agencia, que él defiende el trabajo que él hace en el día a día de la agencia, que no es un trabajo fácil, sin duda alguna, y del señor Calderón, que defiende las labores de su gremio, pues yo vengo a defender la vida. Yo sé lo que significa de una manera violenta, de una manera inesperada, perder a un ser querido. Mi hija Nicole Paredes en el año 2007 perdió la vida en un mal llamado. Ustedes saben que siempre esta frase la uso, mal llamado accidente, porque
los accidentes o los siniestros de tránsito no son accidentales, son prevenibles, en consecuencia son evitables. Quiero hacer un recuerdo de por qué se creó esta comisión. Porque veo que ya empiezan a haber intereses políticos, intereses gremiales, intereses de varios sectores de la transportación. Entonces, hago un recuento de por qué, un recuerdo de por qué se creó esta comisión en el año 2017, que fue uno de los años más trágicos que nuestro país pudo tener para la siniestralidad vial. En el primer semestre hubieron 23 siniestros de magnitud. Estos 23 siniestros de magnitud involucraban a buses en su mayoría y cegaron la vida de decenas de familias. Ustedes van a recordar que entre estos está ese trágico que hubo en Aloac, Santo Domingo, donde murieron 14 personas calcinadas. Entonces, con este antecedente se crea la comisión. ¿Para qué se crea la comisión? Justamente con este trágico escenario, para poder solventar las deficiencias que tenemos como país, encontrar posibles soluciones efectivas con el fin de disminuir las víctimas mortales, ¿no? Que son usuarios vulnerables, son los jóvenes, son los niños, que son personas en la etapa productiva. Entonces nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones súper importantes que pensamos que se puede implementar es la creación del Observatorio de Seguridad Vial. Lo hemos puesto dentro de nuestras peticiones. ¿Qué es un Observatorio de Seguridad Vial? Aquel que recoja la data en cuanto a toda clase de indicadores, por qué, cuándo, cómo, género, tipo de vehículo, edades, todo. Ese tipo de recopilación de datos nos va a permitir que la política pública, que la autoridad competente pueda implementar, sea con un giro directo hacia donde tenga que ser para lograr la disminución. Es importantísimo. Yo sé que nuestro país para muchas cosas no ha estado preparado y bueno, yo creo que es tiempo de empezar a construirnos. Y hay voluntad política, que sí la hay, hemos visto que sí la hay. Entonces es importante que como ciudadanos apelemos a esa sensibilidad y construyamos, porque no solamente depende de la autoridad. La seguridad vial, nosotros tenemos dentro de la federación a la cual yo pertenezco, la seguridad vial es una responsabilidad compartida. La compartimos los ciudadanos que somos de a pie, los que caminamos, los que estamos detrás de un vehículo, los que tenemos un transporte que damos servicio, que es muy válido y muy loable también el servicio que los taxistas dan a la comunidad, y también está la autoridad que tiene la obligación de normar, de controlar, de sancionar y de estar vigilante de que todos esos procesos se cumplan. Entonces yo creo que este es un trabajo conjunto, ¿no? Nosotros de aquí como ciudadanía estamos para sumar, no estamos para restar, estamos para sumar, porque así mismo, como nosotros estamos hablando de sumar acciones, las víctimas mortales están cada vez incrementándose. Por ejemplo, el promedio de lo que INEC nos dice, más o menos, son más o menos 3,000 víctimas. La agencia nos da más o menos 2,150 fallecidos. El INEC recoge parte de la información que salud también le pasa. Entonces, ahí ya sube más o menos a 3,000. Pero hay un factor de corrección que utiliza Naciones Unidas para validar estas cifras, que es del 1.30%. Y si nosotros le sumamos este 1.30% a esas 3,000 víctimas mortales que ya son víctimas in situ, sin tomar en cuenta, entonces más o menos bordeamos de que las víctimas mortales pueden llegar a 4,500, que no sé, o sea, me parece que es una cifra escalofriante. Uh-huh. Si nosotros estuviéramos teniendo tal vez una epidemia, digamos, de cualquier enfermedad, H1 o esa gripe o lo que sea, créanme que estuviéramos más puestos las pilas que nunca, actuando para tratar de salvar vidas. El tránsito es una de las cuestiones más complicadas y más álgidas. ¿Por qué? Porque en la mente de los ciudadanos está que los accidentes son accidentales y que ocurrieron por azar del destino, cuando las cosas no son así. Señora Herrera, con esta reflexión, ustedes puntualmente, ¿qué están proponiendo en el proyecto de ley, para el proyecto de ley? La creación del Observatorio de Seguridad Vial. Claro. Otra, estamos proponiendo la implementación del uso de los sistemas de retención infantil, que son las sillas, los car seats, los de bebé, porque eso es importante. Yo estaba leyendo justamente, incluso traje cifras, la cifra INEC, y nos habla de una mortalidad infantil, pero que de niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, y eso es simplemente por el descuido.
el descuido y la ignorancia, porque nosotros las madres muchas veces ignoramos, les ponemos a nuestros hijos, les cuidamos de la gripe, les ponemos bloqueador solar, pero a la hora de subirnos a un vehículo, ¿por qué no protegemos la vida de nuestros hijos poniéndole en un sistema de retención infantil? Entonces, en esas cosas estamos fallando en educar, en esos temas tan importantes y que pueden salvar vidas. El tema de la revisión técnica vehicular también es un tema que importa. Los vehículos están, como dijo el señor Calderón, o sea, necesitamos 2 revisiones, al menos para los que más recorren 2, pero que sean bien hechas, que sean en los lugares adecuados. No podemos permitir, la verdad, no podemos permitir que se siga haciendo como se está manejando. Yo sé que tal vez nuestra infraestructura, la de los GATS, tal vez no les dio para implementar, pero también hay una forma de que ellos vayan a donde sí existe, a que se agrupen a donde sí existe esta revisión técnica vehicular bien hecha. Señor Guzmán, ¿quién tiene la culpa de los accidentes de tránsito? Hemos hablado del tema de la revisión vehicular, hemos hablado del tema de la impericia, hablamos del tema de una falta de capacitación constante a los conductores, y estamos hablando de que tenemos cifras en un trimestre de 10.000 accidentes de tránsito. Entonces estamos hablando más o menos de 100 accidentes diarios en el país. ¿Qué se está haciendo desde la Agencia Nacional y quién tiene la culpa? Si es que fuera tan sencillo responder esa pregunta de quién tiene la culpa, ya... En un país donde nos encanta buscar, no nos gusta asumir nuestra responsabilidad, siempre nos gusta buscar quién es el culpable de las cosas. Y cuando no hay quien el culpable es del Estado. Los accidentes de tránsito es la ANT, es así. Pero no es tan sencillo como eso. Los accidentes de tránsito son un problema estructural. Es un problema estructural que tiene múltiples factores. Son los usuarios, los vehículos, el diseño de la vía, la atención a víctimas, que es uno de los temas por el que más ha luchado Soraya. Son varios los temas y hay que atacarlos a todos en conjunto y a todos de una vez. Esto no se soluciona con cinturones de seguridad. Esto no se soluciona con mejores escuelas de conducción. Esto no se soluciona con mejor señalética en las vías. Se soluciona implementando todo. Y estamos trabajando como Estado fuertemente en que se trabaje desde varios aristas para buscar controlar este fenómeno. Sí, es verdad, han habido más de 10.000 accidentes en el primer trimestre, pero se olvidan de dar las buenas noticias también. En estos primeros 5 meses del año, comparados con el 2018, tenemos una reducción de más del 65% de muertos en transporte inter e intraprovincial, por ejemplo. Porque hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas diciéndole cuáles son los lugares donde es más probable que haya un accidente. Entonces el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si es que tiene el presupuesto, hace mejoras geométricas. Si es que no tiene presupuesto para reformas geométricas que son muy, muy caras, se mejora la señalética, se mejora la iluminación. Estamos trabajando con Policía Nacional, con Comisión de Tránsito del Ecuador, diciéndole, estos son los puntos donde necesito que hagas más control. Estamos trabajando con el Ministerio de la Producción para que los vehículos que ingresen al Ecuador ingresen con mayores seguridades. Igualmente, para que los sistemas de retención, los cascos, los guantes, los implementos de los motociclistas, que son tan importantes, ingresen al país con reducciones arancelarias. Estamos utilizando la tecnología, tenemos a todos los buses monitoreados actualmente a través de un sistema de rastreo vehicular. Les enviamos correos electrónicos a todos los transportistas, a todos los dueños de los buses, diciéndoles cómo se comportó su unidad el día anterior, para que ellos puedan hacer seguimiento a sus conductores. Tenemos una aplicación de celular en la que los usuarios pueden llegar
pueden ver cuál es el comportamiento del bus, hacer denuncias. Son toda una serie de acciones que nos ha permitido a nosotros poder hacer una reducción importante en transporte inter e interprovincial. Ese mismo esfuerzo lo vamos a hacer ahora, por ejemplo, el próximo año vamos a empezar ya con el transporte mixto, con carga mixta, porque las camionetas son un problema sumamente grande en temas de seguridad vial. Eventualmente vamos a hacer lo mismo con carga pesada. Nos encantaría poder implementar tecnología en motos, porque motos es un problema gravísimo en el Ecuador, pero se está trabajando fuertemente en esto, y la ley nos tiene que apoyar para que se pueda seguir implementando estas políticas y poder tener financiamiento para poder implementar las políticas. Una de las propuestas de la sociedad civil, como es el observatorio, nosotros no estamos apoyando necesariamente un observatorio, pero estamos apoyando el concepto. Nosotros necesitamos mejores datos. Definitivamente. Vamos a dar paso, perdón que no interrumpa, señor Guzmán, pero está esperándonos varios minutos. Tenemos una llamada telefónica, le preguntamos su nombre, de qué ciudad nos llama y si tiene alguna pregunta puntual que realizar. Bienvenida o bienvenido. Caballero, buenos días. Mi nombre es Santiago Vega. Un tema, digamos que es muy molesto para la gente, del tema de las placas. Hay como que nosotros sentimos como los usuarios un divorcio entre lo que pasa, el policía que nos pide los papeles o que nos pide cualquier tipo de cosas en el transcurso del viaje, o sea, en Quito, en donde sea, y lo que ustedes representan, porque se demoran 4 o 5 meses para entregarle una placa, y sin embargo la policía, ellos dicen, usted si tiene esto bien, si no, aquí está esto, dice la ley, y ustedes se les sanciona con tal cosa. ¿Cómo puede ser posible que se tomen 5, 6, 7 meses para unas placas? Es una locura, es un maltrato al ciudadano, porque tiene que ir varias veces donde ustedes. Entonces nosotros lo que sentimos es un divorcio entre la policía y ustedes. Ustedes como un ente que uno va a pedirles que por favor le den la placa, le dicen no, ahorita estamos solo dando placa que terminada en 4, que ahorita no hay cupo, que venga en 3 meses, que venga en 4 meses, aquí está el papelito. Imagínense la locura que es para nosotros cuántas veces irse donde ustedes. Está bien, hasta ahí nos dan un papel, etcétera, pero cuando salimos es otra la historia, porque nos tenemos que enfrentar frente a la policía, que no se les puede decir absolutamente nada, porque ellos, si yo cumplo órdenes de allá, es problema suyo. Entonces creo que ahí tienen un problema también, como un divorcio que tienen que tratarlo, porque una cosa es lo que pasa en las calles y otra cosa es lo que pasa con la policía. Muy bien, vamos a poner el tema que usted nos plantea justamente en esta mesa y agradecemos su llamada. Muchísimas gracias. Creo que es una pregunta directa hacia la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? ¿Qué pasa con las placas? A ver, estamos hablando de las placas es uno de los 243 procesos que tiene la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Usted cuándo llegó, disculpe, a la Agencia Nacional de Tránsito? 7 meses. ¿Verdad? Ya, las placas son uno de los 243 procesos que tiene la Agencia Nacional de Tránsito. La agencia no ha tenido un proceso de modernización importante en todos sus procesos y subprocesos. El usuario, y con toda la razón, siente una molestia importante por que no le entregan las placas. Pero esa molestia también la sienten los compañeros transportistas cuando me piden una modificación, un título habilitante, cuando me piden un cambio de dominio, cuando piden cosas que ya no son tan del día a día del usuario no comercial, digamos. Pero para los comerciales también es un viacrucis llegar a la Agencia Nacional de Tránsito. Se demoran los procesos 3, 4 meses y eso no, definitivamente entendemos, no está bien. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros no estamos atacando las placas. Nosotros no estamos atacando la licencia, el proceso de licencia. Nosotros estamos haciendo un cambio estructural importante en el sistema de registro nacional de tránsito y transporte. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Eso es lo que necesitamos, consolidarla, darle fluidez, darle fortaleza a la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando se forma la Agencia Nacional de Tránsito, recibe información del Consejo Nacional de Tránsito de esa época, recibe información de la Comisión de Tránsito de Guayas. Ahora los GATS tienen la competencia y generan nueva información, y esa información no necesariamente está llegando en las mejores condiciones a la Agencia Nacional de Tránsito, y eso no permite que los procesos fluyan, y uno de esos es justamente el de las placas. ¿Por qué? Porque nosotros no matriculamos, nosotros no entregamos las placas, son los municipios.
Entonces ya desde ahí empieza un proceso que tiene que dar, que llega a la agencia recién se entera que ha entrado un nuevo vehículo al municipio y empieza el proceso de hacer la placa. La fábrica de placas sigue siendo la misma fábrica de placas de cuando era el Consejo Nacional de Tránsito, no se ha mejorado en nada. Son placas para todo, entonces. Sí. Es la misma placa que utilizábamos, que tenemos del 93, que dice Ecuador, a la placa del 2019 que tenemos ahorita. Exactamente, no ha habido un cambio importante en esos modelos. Entonces, como agencia, no es que queremos poner parches. Sí, nos van a golpear con toda la razón, pero nosotros nuestro legado tiene que ser algo que haga un cambio radical en la agencia. Bueno. Creo que Byron Bonilla está alzando la mano. ¿No tiene placa usted? ¿O sí tiene placa? Sí tiene placa. Yo pensaba que era porque no tenía placa. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero antes vamos a escuchar una pastilla más de la serie Palabras para Legislar, ya que en esta ocasión conoceremos un poco más de qué es el periodo legislativo. Escuchemos y regresamos. Palabras para Legislar. Hoy presentamos 4 años para legislar. Un periodo legislativo es el tiempo para el cual fueron elegidas las y los asambleístas. La actual Asamblea Nacional fue elegida para el periodo 2017-2021, es decir, es un periodo legislativo de 4 años. Palabras para legislar. En la radio pensamos en ti. Inicio de espacio promocional. Este martes 9 de julio, escuche Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión 606, en la que se tratará el segundo debate del proyecto de ley derogatoria al impuesto ambiental de la contaminación vehicular, Impuesto Verde, el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados, y el informe de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Luego, a las 13 horas, se llevará a cabo la continuación de la sesión 601, en la que se tratará el proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República para que declare en emergencia a todos los cuerpos de bomberos de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Y también se tratará el proyecto de resolución sobre el pedido de comparecencia del ministro de Economía y Finanzas y del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador a la Comisión de Desarrollo Económico a fin de que expliquen el retraso e incumplimiento en la entrega de tarjetas de subsidio de combustibles para el sector del transporte modalidad de taxis. Asamblea en Pleno, martes 9 de julio, desde las 10 horas, por la radio. En la radio pensamos en ti. Fin de espacio promocional. Construyendo un mejor mañana. Para oír, formando parte de la historia. Para oír, sintiéndonos más integrados. Para oír la radio. La radio somos todos. Hola, soy César Ron. Te invito a escuchar Diálogo y Consensos por la radio de la Asamblea Nacional los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas. Son las 15 horas con 38 minutos, una hora menos en la región insular. Usted escucha Diálogo y Consenso a través de la radio de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre tránsito y transporte a propósito de las reformas que se debaten en la Asamblea Nacional a la Ley de Tránsito. Nos acompañan Soraya Herrera, presidenta de la Fundación Cabat Nicole Paredes, también Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, y Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador. Usted puede participar comunicándose a nuestro WhatsApp 099-4960-403, 099-4960-403. Y salimos, Javier, a tomar la opinión de la ciudadanía, de las personas que están en la calle, de los ciudadanos y ciudadanas. Así que vamos a escuchar el siguiente Vox Populi que recoge justamente esta opinión. ¿Usted está de acuerdo que se utilice el sistema de puntos en la licencia de conducir? No, realmente no. Porque yo veo algo injusto, que
que nos estén poniendo, cuando yo creo que más bien debería es capacitar o concientizar a las personas, dando capacitación. Aquí es como le digo, una infracción, es como le cobran como le digo, 3 veces. A veces son los puntos, la multa y la prisión. ¿Qué opina de las plataformas Uber y Cabify? Hay una cosa ilegal. Si fuéramos todos iguales, por igual sería bueno, pero unos pagan impuestos, otros no. Es como poner una tienda ahí y otra acá, una que paga impuestos y otra le perjudica al otro. Bueno, a mí se me ha servido, o sea, vamos a ser justos también. A mí me ha servido, porque a veces, por ejemplo, en InDrive, ¿no es cierto? Usted pone el precio. En cambio, los otros taxis, los que ya están legalmente, pues ellos quieren cobrar lo que quieren y usted le dice algo somorado. A mí me ha dejado botado a veces. ¿Qué sugiere usted para mejorar la seguridad en las vías? Ya depende de cada persona. Por más que dé cursos, ya es de uno mismo. Cuando le pasa algo, ahí sí se dan cuenta y cuando no, no. Controles en la vía, porque yo lo que veo a veces es que están los metropolitanos en el punto, pero yo lo que veo que solo pasan es chateando. Regresamos con la papa caliente y quería topar también un tema que nos decía el señor Guzmán en el anterior bloque, que era el tema de las acciones que se están haciendo, ¿no? Porque decimos, todo está mal. No, hay cosas que se están haciendo y una de las que más me preocupaba a mí, y veo que ya han tomado acciones, es el tema de, siempre en todas las ciudades hay la curva de la muerte. La curva de la muerte, que encuentras un montón de cruces en la vía y es la curva de la muerte y nadie hacía nada por la curva de la muerte. Me acuerdo que había una curva llamada del Cake, que es en Guaranda, que en esa curva tú encontrabas calaveritas desde todas las piedras, te decían pon tercera marcha, pon segunda, pero no se veía una acción más que nada. La última vez que fui, ya vi que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas junto a la ANT ya por fin han compuesto la bendita curva de la muerte y ya no es la curva de la muerte, la famosa curva que hay. Quería hacer una pregunta a la señora Soraya Herrera. Nos decían en el Vox Pop el tema de que hay capacitaciones, las hay. Hay un tema de, un poco criticaban el tema de los controles en las vías. ¿Y qué más se puede hacer para el tema de disminuir los accidentes en materia de educación y en materia de control, desde su visión? Yo creo que la ley, uno de los principales objetivos que tiene la ley es proteger la vida del ciudadano. Importante para mí, hay 3 cosas. Hay una trilogía que es súper importante para la reducción de víctimas mortales, es la educación, el control y la sanción efectiva. Sí, la educación. ¿Por qué la educación? Porque si nosotros empezamos, ahora tal vez nosotros los que ya estamos viejos, tal vez ya al perro viejo no se le enseña nuevos trucos, dice el dicho, ¿no? Pero yo creo que si empezamos ahora como nosotros estamos trabajando desde la niñez, que los chicos sepan cuáles son los factores de riesgo que tiene la vía. Ahora andan con el celular, andan con los audífonos en la calle, no escuchan nada, no ven nada, conductores y peatones. Entonces eso es importantísimo, poder educar desde pequeños. ¿Por qué en otros países de Estados Unidos, de Unión Europea, bajan los índices de siniestralidad? ¿Por qué? Porque la implicación de la ciudadanía es importantísima. O sea, uno tiene que empezar educando a los niños y avisarles qué es lo que te pasa si es que vas distraído. El exceso de velocidad, el alcohol. No, yo no creo en eso de que dijo el señor que por más que eduquen, no. Yo creo que educar es súper importante. La autoridad en su rol de controlar, también en su rol de educador. Por ejemplo, me refiero al sistema de sistemas de retención infantil. Nosotros vamos a emprender una campaña durísima pronto con los agentes de tránsito. Pero antes de que decirles que ustedes pueden empezar a multar por el no uso, primero apelar a ese rol de educadores, avisarles, sabe que esto está en la ley, usted debe usar. Su hijo se expone un 80% más a la muerte si es que no usa. O sea, ese rol de educador es importante. Y la sanción, la sanción efectiva tiene que ser así. Yo creo, hablando de lo que también hace un momento dijeron, el sistema por puntos, de licencia por puntos. ¿Por qué está fallando, entre comillas? ¿Por qué? Porque no se empezó desde un principio con un sistema apropiado, el sistema no dio abasto, porque el sistema de licencia por puntos, quiero comentarles a ustedes, no es un derecho absoluto que tiene, el que tiene la licencia no tiene el derecho absoluto como algunos pretenden o como podemos pretender, porque a mí tampoco me gusta que me bajen los puntos, a nadie le gusta que le bajen los puntos, es un crédito.
El concepto de licencia por puntos, desde donde se lo promulgó, es un crédito de confianza que la autoridad le entrega al ciudadano para que éste pueda compartir la vía con otros ciudadanos, y que se va mermando o que se van terminando los puntos con la comisión de infracciones en contra de la seguridad vial. Entonces, para mí está claro que la licencia por puntos simplemente es un examinador, es ese examinador que va a decir la clase de conductor que yo soy. Y si dice que sirve para la corrupción, bueno, pues no paguemos. No paguemos, o sea, no comitamos la infracción, vayamos a la velocidad que es, respetemos, no andemos borrachos, no andemos con el celular, no andemos borrachos, bueno, por lo que sea que podamos los puntos, no seamos ciudadanos responsables. Somos un país súper maleducados en estos temas, por eso tenemos 5,000 víctimas anuales, porque la ley es buena. Alguien en el pleno decía, es un acuerdo, el tema de la licencia por puntos es un acuerdo que de la sociedad, el que exista aquellos que están defendiendo que no se elimine este sistema. Señor Calderón, sobre el sistema de los puntos, ¿cuál es la posición de la Federación? A ver, voy a iniciar atendiéndole primero su inquietud para poder desarrollar cuáles serían las soluciones. El tema de puntos, póngale el término que pueda darse en el Ecuador. Lo malo es si Jorge Calderón perdió 5, 10, 15, 20, 25 puntos. No tengo dónde ir a hacer el curso de recuperación. Y lo malo tal vez no es la capacidad de la autoridad. Bueno, pero si es un padre de familia, perdí los puntos. A ver, quiero ir a capacitarme para recuperar los puntos. ¿Dónde hay esos centros? ¿Será posible que un señor amazónico venga a Quito a hacer el curso dejando a su familia? La Agencia Nacional debería de autorizar para que exista en todas las ciudades del Ecuador centros de adeveras de educación con motivadores de seguridad vial, porque si perdí los puntos es porque no observé la ley, porque no cumplí con las señalizaciones, infringí la ley, pero para eso necesito someterme a cursos de la ley de tránsito y ser más coherente. Lamentablemente, pueden poner los puntos o no, nosotros no estamos en contra. Lo que si se mantienen los puntos, le pedimos comedidamente a la autoridad, establezcan verdaderos cursos de capacitación con motivadores de educación vial para que el ciudadano que infringió la ley y perdió puntos pueda tener otra actitud de observancia y de cumplimiento a la ley. Ahora, ustedes aquí han estado planteando desde los puntos nuestros cómo aportamos o qué sugerimos en estas reformas a la ley de tránsito. Me mantengo primero en la capacitación, segundo el control, tercero la señalización. La Federación de Taxis del Ecuador, con orgullo y con dignidad, es la primera organización del transporte terrestre del Ecuador que cuenta con el primer Instituto Nacional de Capacitación, acreditado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y a través de este instituto educamos, capacitamos, actualizamos en la Ley de Transporte Terrestre, Ley de Economía, Seguridad Vial, Calidad del Servicio, Mejora del Servicio, más de 50,000 señores taxistas en todos los rincones de la patria, con capacitadores exclusivos de la matriz nacional y totalmente gratis. Segundo, le voy a poner un ejemplo muy durísimo. Acordémonos de un lamentable siniestro accidente de tránsito, de unos ciudadanos que viajaron con su familia, sobre 15 familiares, desde la provincia de Cotopaxi hasta La Laguna, en la provincia de Chimborazo. Esa camioneta recorrió más de 400 kilómetros, pero nadie se apiadó. No, nadie le controló, el señor salió en estado etílico y lamentablemente se viró y fallecieron más de 10 familiares. En el país no hay quien controle en las calles, en los caminos y en los carreteros del Ecuador. Otro de los errores que ha cometido la autoridad es haber entregado en bandeja de plata, de oro a los municipios sin tener técnicos en el Ecuador, porque el tránsito y el transporte no puede ser ni político ni gremialista, tiene que ser eminentemente técnico. Yo diría que debería de volver a tomar el control operativo de vigilancia en todo el Ecuador, la Dirección Nacional de Control de Tránsito, que le mutilaron. Hoy no tiene ni 1,100 policías de control de tránsito en el Ecuador. Estamos desolados.
Ahora cada municipio tiene políticas que observan la ley, ponen impuestos o ponen patentes o ponen ordenanzas de un municipio a otro que diferencia de cuadritas, nos tienen diferentes políticas, nos ponen el palo. Eso también afecta el que se contradiga la autoridad, que los municipios no le hacen caso a la Agencia Nacional, que no existe una buena señalización. Todo eso contribuye lamentablemente a los accidentes y siniestros de tránsito en el Ecuador. Por eso es que señalo, los puntos, estamos de acuerdo, pongan centros de recuperación. Segundo, una verdadera capacitación para el peatón, para el ciudadano, para el conductor particular, para el conductor profesional. Tercero, debe de existir un verdadero control. Por tener el honor de ser el señor presidente del Asociación de Taxistas del Ecuador, recorro 2, 3, 4, 5 provincias por semana, recorro la patria. Nadie me hace parar. Entonces, eso también incide en que abusamos lamentablemente los ciudadanos cuando conducimos un vehículo porque no existe control en los carreteros del Ecuador. Señor Calderón, solo una pregunta así en confianza. ¿Cuántos puntos tiene? Tengo 30 sobre 30 y conduzco vehículos de todo rigor y de todo rango, de todo tono. Y recorriendo 6 provincias semanales, ¿no? Señor Guzmán, ¿puntos o no puntos en la licencia? Su postura frente a la Agencia Nacional de Tránsito. A ver, el sistema de puntos es una excelente política. Definitivamente eso no debería cambiar. Sin embargo, hay que ser conscientes por qué viene desde cierto grupo esta solicitud. Porque sí ha habido un abuso sumamente grande por parte de cierto sector de los agentes de control con el tema de los puntos. Entonces, como no hay un sistema tecnológico de control, es la voz de la gente contra la voz del conductor. Entonces, si no me ayudas, te bajo puntos, es la amenaza. Y ha habido mucho abuso en ese sentido. Nosotros lo que estamos planteando ahí también es que se cambie la forma de hacer control en las vías. Porque cuando un agente o un policía le pide a uno licencia y matrícula, ¿cómo sabe esa persona si esa licencia es legal, tiene los puntos en orden, la sacó haciendo el curso, si es que es una licencia profesional, si es que esa matrícula no es una copia, ¿cómo sabe? No tiene forma de saber. Entonces, nuevamente, para eso es sumamente importante la implementación de un registro nacional de tránsito y transporte, la base de datos que hablábamos, porque el policía ni siquiera debería pedir licencia, ni siquiera debería pedir documentos. Se acerca el vehículo, pongo el número de la placa y sé todo el historial del vehículo, absolutamente todo. Y hacia eso es a donde queremos ir. Ya estamos haciendo eso en transporte inter e intraprovincial, por ejemplo. Entonces ahora, si un bus sale de un terminal, por eso estamos pidiendo dentro de la ley que haya mayor... que haya mayor responsabilidad por parte de los gobiernos autónomos centralizados en la administración de los terminales. Porque si es que un vehículo, un bus interprovincial, sale de un terminal, es porque está con todo en orden. Yo no me imagino que un aeropuerto permita que salga un avión si es que algo está pasando en ese avión. El bus tiene que funcionar exactamente igual. Entonces, si es que un terminal permitió salir un bus, es porque está con absolutamente todo en orden. Y si es que está con todo en orden, ¿por qué le tengo que molestar en la vía? Salvo que esté cometiendo una imprudencia. Pero para eso hay que implementar tecnologías. Si nosotros queremos implementar mayores sistemas tecnológicos, pueden ser radares, cámaras, que nos ayuden a hacer control sin necesidad de agentes en las vías. Pero para eso, para poder tener un sistema de radares que funcione, un sistema de cámaras que funcione, necesito una base de datos fuerte, consolidada, que me lea esa placa y me pueda decir de quién es ese vehículo, está con todo en orden y poderle hacer el seguimiento. Entonces, para poder implementar tecnología que es importantísima en un control moderno de tránsito y transporte, sí necesitamos nosotros implementar el Registro Nacional de Tránsito, que ya lo estamos implementando, la agencia ya lo está implementando, pero sí necesitamos que esté dentro de la ley para que tenga mayor fortaleza y mayor institucionalidad la implementación de este registro. El tema de las competencias de tránsito asumidas por algunos municipios o mancomunidades, por los municipios, pero también por mancomunidades, ¿resulta un problema? ¿Es problemática esa situación? ¿Cómo lo están llevando, mejor dicho?
A ver, yo soy un defensor del municipalismo. La descentralización es importantísima, la descentralización de competencias es sumamente importante, pero la descentralización sin participación ciudadana no funciona. Eso es un concepto universal de los procesos de descentralización. Y creo yo que dentro de en el ámbito de tránsito y transporte sí se necesita mayor involucramente por parte de la sociedad civil. No puede ser que una ciudad, la ciudad que sea, permita que le inyecten el 30% más de taxis de un día para el otro. O que le incrementen, no sé, cualquier cosa que pueda generar consecuencias negativas para esa ciudad. Entonces, yo sí creo que los procesos de descentralización sí necesitan mayor participación de los actores sociales. Perfecto. Nos quedan 5 minutos, 1 minuto por cada uno de los invitados sobre un tema que también está en bastante debate, plataformas digitales, Uber y Cabify para apuntar más, y se han sumado algunas más dentro del país. Comenzamos con la señora Soraya Herrera. ¿Cuál es su apreciación de estas plataformas? Bueno, yo creo que aquí lo del gremio de los afectados tiene que hacer un mea culpa. Yo creo que si estas plataformas están desplazando, tal vez, según mi percepción, al taxismo formal, es por la calidad de servicio. ¿Y qué me refiero con servicio? Porque servicio engloba mucho, o sea, es un tema objetivo o subjetivo. Servicio puede ser una tarifa justa, servicio puede ser una unidad en buen estado, servicio puede ser amabilidad del conductor, servicio puede ser muchas cosas. Entonces, la ciudadanía tiene la percepción de que a lo mejor Uber o Cabify están cobrando una mejor tasa, están siendo más ágiles, están en el momento oportuno y con una buena unidad. Entonces, aquí lo que se trata es de que los señores, por ejemplo, en España no les dio resultado, no les quieren a los de Uber en España. ¿Pero por qué? Porque el taxista formal da un buen servicio. La ciudadanía mucho se ha quejado de que si no, por ejemplo, cuando uno solicita un taxi, no, ¿para dónde se va usted? Digo, me voy para el norte. Ah, no, yo no me voy para el norte, me voy para el sur, lo siento. Y uno queda ahí varado. Entonces, cosas como esa hacen que se pierda el aprecio por el taxismo formal. Señor Calderón. Gracias, con el respeto a Soraya, igual a Álvaro, quiero darles mi punto de vista y ser frontal. Uber, Cabify, Indrave, Globo y entre otros son plataformas tecnológicas extranjeras. Uber viene desde Holanda, es propietaria de un capital de 120 billones. Solamente tienen la tecnología. En el Ecuador, este país tiene una constitución y es garantista de los derechos de los ciudadanos. Para hacer transporte público y comercial en Quito, en Pichincha, en el Ecuador, los requerientes deben de contar con una serie de requisitos, entre estos, ser chofer profesional y tener un título habilitante, un permiso de operación. Cabify da el servicio de traslado de pasajeros de taxi en autos particulares. El señor taxista de Quito, de Pichincha, La Patria, aquí tiene sus hijos, aquí les educa, aquí les alimenta, aquí se enferman, aquí compra medicamentos. Y el señor taxista, cuando nos vayamos a la eternidad, nuestros hijos aquí nos entierran y aquí se quedan todos nuestros capitales. Las transnacionales no tienen principios, todo lo que producen en el Ecuador no pagan impuestos, se llevan a paraísos fiscales. Esa es la doble moral de estas transnacionales. Por eso es que nosotros estamos pidiendo en la Asamblea Nacional que se incorpore en la 20ª disposición general de la ley, que solamente lo que dice la resolución 070 del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. En este país solamente podrán operar aplicativos tecnológicos de posicionamiento para el servicio de taxis nacionales. La Federación de Taxis no sale como quejoso. Tenemos nuestro propio aplicativo de los señores taxistas FedoTax a nivel nacional, que es de primer nivel, no le piden nada a las transnacionales. Hablaba Soraya de que no hemos mejorado el servicio que España. Claro, conocemos lo que es Barcelona, lo que es París, lo que es Madrid, pero allá hay vehículos utilitarios. Nosotros hemos peleado tanto. Hoy
me siento tan honrado, llevarle al nuevo, a la modernidad, señor taxista. Tenemos vehículos utilitarios, con transporte seguro interconectado con el ECO92, con este aplicativo mejor que las transnacionales. Lo nuestro está aquí. Entonces, estamos peleando, es con transnacionales que no tienen un vehículo legal, no tienen un título habilitante. Esa es la gran diferencia. Además, cuando usted, Javier, o mi persona, o Álvaro, o cualquiera, nos vamos al puente de Rumichaco, nos vamos al puente de Aguas Verdes, en medio puente se nos va la señal de roaming, es decir, la doble moral de la autoridad. Aquí la ANT y Arcotel pueden cortar la señal a estas transnacionales para que no hagan daño, no afecten a 100,000 taxistas que tenemos el título latente del permiso de operación en el Ecuador. Señor Guzmán, chiquita. A ver, bienvenida a la tecnología, pero tenemos que ser críticos con la tecnología. No podemos asumir que todas las novedades tecnológicas son positivas. Eso hay que ser bien claro. Y los beneficios individuales que generan las plataformas, porque son muy cómodas para el individuo, definitivamente. Pero los beneficios individuales, la suma de todos esos beneficios individuales, no sustituyen los múltiples daños que generan a la sociedad. Las plataformas, las plataformas a nivel mundial son un problema para la congestión, para la contaminación, para los accidentes de tránsito, porque son muchos vehículos que están rodando kilómetros y kilómetros vacíos buscando un pasajero. Y esos daños que generan a la sociedad como un todo no sustituyen los beneficios individuales que generan. Entonces sí tenemos que ser un poco más críticos con estos temas. Yo creo que existe una norma en el Ecuador que debemos cumplir, y estos aplicativos deberían cumplir la normativa. Sí, hay muchas críticas al servicio que dan los taxistas, hay muchas críticas que no tienen sueltos, que no. Esos son temas de comportamiento que sí se pueden cambiar, que sí pueden mejorar, pero lo otro es difícil. Reducir contaminación, reducir congestión, reducir accidentes de tránsito son sumamente difíciles, son sumamente complicados. Y creo que sí debemos ser más críticos y no simplemente apostarle a que toda tecnología es positiva y debe ser bienvenida. Bueno, con este tema y quedando muchos puntos aún por abordar, tenemos que ya despedir el programa. Son las 16:01. Agradecemos la presencia de Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, señor Guzmán. También a Soraya Herrera, presidenta de la Fundación Cabat Nicole Paredes, y a Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador. Javier, será hasta mañana. Muchísimas gracias, y antes de despedirnos, un agenda. Resumencito también. La seguridad vial es tarea de todos. Educación, control y sanción ha sido el punto de consenso en este programa. Y la agenda esta semana, la Comisión Ocasional encargada de las reformas a la Ley de Tránsito desarrollará varias actividades relacionadas con la reforma a esta ley y otras propuestas legislativas. Conozcamos de qué se trata en el siguiente aporte de Angélica Marval. Con el que nos despedimos. Hasta mañana, hasta el miércoles. Las actividades de la comisión de hoy en agenda. La agenda legislativa de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial continúa su agenda el próximo miércoles 10 de julio, con la sesión número 4, en la que se darán a conocer las resoluciones de varios proyectos de ley remitidas por el CAL de los siguientes asambleístas: Carla Cadena, Freddy Alarcón, Jaime Olivo, Axalón Campoverde, de los exasambleístas Ana Mercedes Galarza y Jorge Yunda. Además, se recibirá a 3 gremios en comisión general para escuchar sus observaciones sobre las reformas a la Ley de Tránsito. Este fue el detalle de trabajo de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en diálogo y consenso. Diálogo y consenso.